invitar al escenario al subsecretario de Educación y también presidente del Consejo Directivo de ELEVA, Raúl Figueroa, quien nos hablará de los esfuerzos del actual gobierno por posicionar la formación técnica profesional como un eje de desarrollo de Chile. Así que invitamos al subsecretario. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias. La formación técnico-profesional es un eje fundamental de lo que busca hacer el Ministerio de Educación en los próximos años. Es también una ocupación específica del presidente Piñera que nos ha puesto un mandato clarísimo, que es pasar, como precisamente decía al final Hernán en su presentación, pasar a la acción en materia de formación técnico-profesional. Nuestro país tiene, a nuestro juicio, a estas alturas, exceso de diagnóstico respecto de lo que la formación técnico-profesional requiere. Y, por lo tanto, no podemos seguir dejando pasar el tiempo y no hacernos cargo de ese diagnóstico. Lo que hoy día corresponde es precisamente pasar a la acción y tomar medidas concretas para hacer efectivamente de la formación técnico-profesional un camino virtuoso de mayores oportunidades para nuestros jóvenes. ¿Cuál es la gracia de hacerse cargo rápidamente de la formación técnico-profesional? Que permite precisamente, por un lado, entregar a miles de jóvenes oportunidades concretas para su inserción en el mundo laboral y, por otro lado, es una medida necesaria para acelerar el desarrollo que requiere nuestro país. La productividad de nuestro país pasa fundamentalmente por la rápida capacidad de inserción de los jóvenes al mundo del trabajo y que cuenten con las habilidades necesarias para que eso sea efectivo. Por lo tanto, la obligación que tenemos de abordar adecuadamente la formación técnico-profesional pasa no solo por una preocupación desde el punto de vista educacional, de cómo le entregamos herramientas a los jóvenes, sino que también cómo por esa vía contribuimos de manera efectiva a acelerar el desarrollo del país. ¿Qué significa esto? Significa, primero, abordar la formación técnico-profesional con una mirada integral. ¿Integral en qué sentido? Que se haga cargo de la educación media técnico-profesional, que se haga cargo de la educación superior técnico-profesional, que se haga cargo de la capacitación a lo largo de la vida laboral. Por eso hablamos, en términos generales, de formación técnico-profesional más que de educación técnico-profesional, porque entendemos que requiere una mirada completa de trayectoria formativa. Y, por supuesto, esta formación técnico-profesional, que comprende estas tres etapas, una más permanente, otras más transitorias, tiene que ir necesariamente de la mano de las necesidades del sector productivo. No tiene ningún sentido poner énfasis en la mera formación si acaso nos despreocupamos o abandonamos cuáles son las urgencias y las necesidades del sector productivo. Por lo tanto, la primera acción, y en esto se ha venido trabajando, aquí no estamos descubriendo la pólvora, se ha venido trabajando. Lo que nos falta es mayor fuerza en la instalación de estos conceptos. La primera acción concreta es asegurar una integración de todas estas fases de formación técnico-profesional entre sí y vincularlas todas con las necesidades del sector productivo. Y por eso ese concepto de alternancia que aquí se ha replicado y que nosotros, en el cual insistimos con fuerza, apunta precisamente a ese aspecto, a cómo somos capaces de alternar la experiencia educacional con la realidad del sector productivo y cómo incorporamos las capacidades formativas que ofrece el sector productivo a la educación formal. Hay ahí una oportunidad
tremenda. Uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema educacional dice precisamente en relación con la falta de capacidades instaladas que tiene. Es un problema general del sistema escolar, fundamentalmente. Nosotros tenemos buenas experiencias escolares, tenemos un buen sistema en términos generales, pero el desafío permanente es cómo instalamos capacidades en las escuelas, cómo instalamos capacidades en los liceos, cómo hacemos que esas capacidades efectivamente se permanezcan y permitan sobre esa lógica ir avanzando y creando. La educación media técnico-profesional ofrece ahí una oportunidad gigantesca, y es que las capacidades que se necesita instalar en los liceos las ofrece hoy día el sector productivo. Y por lo tanto, si somos capaces de acelerar esas experiencias de alternancia, lo que logramos en definitiva es ponerle un acelerador a un proceso que es necesario, pero que por definición es lento, es difícil instalar capacidades. Lo que vemos nosotros hoy día es que esas capacidades están disponibles y lo que hay que hacer es simplemente juntarlas con lo que requieren hoy día en las disposiciones y los espacios que están disponibles en los liceos técnicos profesionales. ¿Cómo se avanza en esto? Desde el Ministerio estamos comprometidos en una agenda bastante amplia que comprende aspectos de la enseñanza media, aspectos de educación superior y también a nivel de gobierno la capacitación, que es una materia que toma fundamentalmente el CENSE, pero en la que obviamente el Ministerio de Educación tiene también mucho que aportar. Lo primero, ya lo decíamos, es la necesidad de esta articulación. ¿Cuáles son los componentes que creemos nosotros fundamentales para poder acelerar esta articulación? Se está trabajando ya en el piloto del marco de cualificaciones. El marco de cualificaciones es, como decía un ingeniero amigo mío, se parece un poco a la física cuántica. Todo lo explica, pero nadie lo entiende. Es difícil, efectivamente, dar una señal concreta de qué es lo que es un marco de cualificaciones. En la práctica, ¿en qué se traduce? Se traduce en la necesidad de identificar cuáles son las competencias que se requieren para una adecuada inserción en el mundo laboral y cómo las instituciones formadoras se hacen cargo de trabajar en el logro de esas competencias. Yo creo que fue positivo que en la Ley de Educación Superior se pusiera mayor énfasis en el trabajo en el marco de cualificaciones en el mundo técnico. Creo que es en el mundo precisamente técnico-profesional donde un marco de cualificaciones tiene mayor sentido y significa un aporte mucho más concreto. Por lo demás, permite también focalizar el esfuerzo de la política en un instrumento más adecuado, menos expansivo, menos etéreo, en definitiva, más concreto. Y por lo tanto, creo que ahí hay un buen avance. Se trabaja también en mesas regionales para lograr acelerar la articulación entre las instituciones formadoras y las necesidades del sector productivo. Y para ello también entregar información al sistema es muy importante. Nosotros vemos, y se trabaja muchas veces a nivel de gremio, y se comparte, obviamente, de nuevo, el diagnóstico de la necesidad de articularse. Muchas gracias. Pero pasa que a nivel local esa articulación se hace difícil. Y se hace difícil no porque no exista la necesidad, sino que porque falta información y falta iniciativa. Y en ese sentido lo que buscamos es que a nivel local las empresas puedan tener un vínculo directo con los liceos, con los institutos profesionales, en orden a que las necesidades locales vayan siendo satisfechas también por las entidades formadoras a nivel local. Por supuesto con una mirada global que también es necesaria. Estamos trabajando en los liceos bicentenarios que tienen en esta oportunidad un foco, en el primer llamado que hemos hecho, un foco exclusivamente técnico-profesional. Estamos muy contentos por lo demás. Tenemos una convocatoria para 35 liceos bicentenarios, recibimos 260 proyectos a evaluar. Por lo tanto, hay claramente una mirada positiva de las características que pueden tener estos proyectos. ¿Y qué es lo interesante del proyecto bicentenario? El proyecto de los liceos bicentenarios no pasa por... Hay un tema de recursos que se entregan, pero es marginal.
lo fundamental de ese proyecto es reconocer precisamente que entregándole herramientas fundamentalmente de mayor autonomía a los establecimientos, esos establecimientos están en condiciones de fijarse un objetivo concreto y lograr el compromiso amplio de la comunidad educativa, y en el caso de los liceos bicentenarios técnico-profesionales, de una comunidad extendida a la educación superior o al sector productivo, para lograr objetivos y resultados concretos de mayor alternancia. Es interesante lo que se busca hacer ahí, porque la idea es mantener la lógica de los liceos bicentenarios en cuanto a que los aprendizajes son fundamentales dentro de la experiencia en el liceo, pero que además deben incorporarse ciertos procesos que aseguren estos vínculos de alternancia que son también muy necesarios. Ustedes saben que en los liceos técnico-profesionales se concentra parte importante de la matrícula de enseñanza media, un 40% de los egresados lo hacen de un liceo técnico-profesional, y concentran también ahí los alumnos más vulnerables. Y lamentablemente tienden a tener, en términos de resultados de aprendizaje, peores resultados que los liceos científico-humanistas, siendo que el currículum es el mismo hasta segundo medio, por lo tanto, y que los jóvenes tienen, obviamente, las mismas capacidades. Por lo tanto, no hay ninguna razón para entender que la enseñanza media técnico-profesional deba traducirse en niveles más bajos de aprendizaje. Tenemos que apuntar a mejorar esos niveles de aprendizaje y a entregar también las herramientas específicas que la educación técnico-profesional debe también ofrecer. Estamos trabajando bajo la misma lógica en potenciar el rol de los directores de los establecimientos técnico-profesionales. La formación de docentes es fundamental, el liderazgo de los directores es una herramienta, si no la más poderosa, una de las más fuertes, para poder generar cambios dentro de la estructura educacional. Sin un liderazgo adecuado es muy difícil generar cambios culturales, que son precisamente los más difíciles de hacer y los más necesarios. Hernán se refería un poco a eso, yo comparto plenamente. Estos cambios son lentos y, por lo tanto, para fortalecerlos, para acelerarlos, cambiar la cultura a nivel de los liderazgos dentro de esos establecimientos es un elemento fundamental. Y por eso estamos comprometidos en, de aquí a los próximos 4 años, un plan de 3 años ya a esta altura, un plan de fortalecimiento del liderazgo directivo en los liceos técnico-profesionales. La idea es tomar 400 directores, eso hace más o menos la mitad del total de directores del sistema en Chile. Por lo tanto, hay ahí una acción también muy concreta. Tenemos que hacernos cargo de cómo el sistema de aseguramiento de la calidad, está Carlos Enrique aquí, a lo mejor se va a referir a algo de eso más adelante, se adecúa también a las necesidades de la educación técnico-profesional. ¿Qué significa eso? Significa incorporar en los estándares indicativos de desempeño las características específicas del mundo técnico-profesional que hoy día no están del todo reconocidas y, insisto, no abandonar la mirada de los aprendizajes, porque creo que es un error considerar que por el hecho de estar en un liceo técnico-profesional, esos jóvenes no tienen el derecho a recibir también, desde el punto de vista de los aprendizajes, aquello que debe ser común a todos nuestros jóvenes. Estamos trabajando en materia de educación superior, en la implementación de los nuevos centros de formación técnica, es un desafío complejo, hay que aprovechar esa oportunidad para que efectivamente se articulen adecuadamente con las necesidades locales y las necesidades del sector productivo. Está trabajando también en ampliar los instrumentos que faciliten el acceso a la educación técnico-profesional, etc. Un sinfín de materias. Pero yo quiero terminar con lo que empecé, con la importancia de no perder el foco en lo que debe hacerse en educación técnico-profesional, en valorar las iniciativas público-privadas que están en desarrollo. En ese sentido, lo que se hace desde el EVA yo creo que es efectivamente un aporte muy concreto que aborda 2 aspectos que para nosotros son fundamentales. Primero, el que efectivamente se den las condiciones para que el impulso privado movilice al sistema. Hay aquí
una tremenda muestra de cómo la iniciativa privada logró movilizar un número importante de instituciones formadoras a nivel de enseñanza media, a nivel superior, a nivel de capacitación. Y cómo somos capaces de extraer de esas experiencias un marco que permita elaborar la mejor política pública para el desarrollo del sistema. En ese sentido, la urgencia de modernizar la educación técnico-profesional, de quitarle todas aquellas barreras que impiden que en términos masivos se puedan desarrollar estos proyectos con un estándar de mayor calidad, es algo que nos mueve. La experiencia de LEVA ayuda, y de otras iniciativas, pero en particular de LEVA, contribuye en gran forma precisamente a tomar ejemplos concretos, tomar iniciativas concretas, modelar esas iniciativas, identificar cuáles son los aspectos normativos que facilitan que eso ocurra, cuáles son las dificultades normativas que nos ponen obstáculos, para que en definitiva seamos capaces de modernizar el marco normativo y entregarle a quienes están en el día a día